Tecnología, retail, negocios, hospitality, ventas y más en Tecnológicamente Fácil con Gabriel Vega. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos de Tecnológicamente Fácil? No lo van a creer, pero el día de hoy vamos a estar platicando con Miguel Ángel López Lomelí, un doctor que la verdad cada ocasión que tengo la oportunidad de charlar con él, me deja mucho conocimiento. El doctor Lomelí es profesor investigador del Tecnológico de Monterrey. Es una eminencia, trabajó muchos años en Procter & Gamble y entre las marcas que tuvo como lanzamiento y que ustedes lo van a reconocer por esas marcas, aunque él estuvo atrás de toda la mercadotecnia, Head & Shoulders, Pantene, Ball, el chorro de cosas que hizo con Ariel, con Pringles, miles de cosas. Doctor, es muy corta la presentación que le hago, demerita mucho todos sus conocimientos, pero bienvenido, doctor, buenas noches. No, muchas gracias, Gabriel, me lo voy a creer. Muchas gracias y aquí estamos a la orden, ¿no? Un saludo para ti, perdón, y para todo el público que te escucha en este podcast. Más de 20 años en Procter, más todo lo que está haciendo ahorita, que se me hace fabuloso en el TEC de Monterrey, en la parte que nos hace falta mucho ahorita. Ahorita hablamos de cómo vender más, cómo ser más eficientes, cómo tener costo-beneficio, por qué tenemos que vender, hasta la parte de e-commerce que la habíamos tenido muy castigada, no le creíamos mucho, pero ahorita le estamos apostando a ventas. Doctor, en su opinión, ¿qué debe de tener un vendedor de alto impacto? Mira, en los muchos años que he tenido la oportunidad de reclutar personal de ventas para empresas como Procter, Johnson & Johnson y Procter a nivel México y América Latina, que fue mi responsabilidad durante todos los años que estuve con ellos, que fue casi toda una vida, vimos qué características tenían las personas que tenían, primero, alto rendimiento, un alto desempeño en el área de ventas, y segundo, un alto potencial para asumir responsabilidades mayores, ¿no? A todos los niveles, nacional e internacional. Curiosamente, yo entré a ventas, y no voy a hablar de mí, pero yo entré a ventas porque me gradué en una época que fue 6 meses después que el presidente López Portillo dejó México declarado quebrado. Expropió a los bancos, la economía estaba volteada de cabeza, el dólar en la mañana era uno, a mediodía era otro, en la noche era otro, un precio de un automóvil era inalcanzable, y se estaba contrayendo la economía, muriendo muchas pymes, lamentablemente, no había dólares, estaban controlados y los bancos eran del gobierno. En esas circunstancias, 6 meses después, cuando el presidente Miguel de la Madrid, mi generación se graduó, ya se imaginarán cómo estaba la posibilidad de empleo. Y yo vi un anuncio en el periódico de una empresa que no conocía, que era Procter & Gamble, que ofrecía muchas cosas, entre ellas entrenamiento, un sueldo competitivo, pero automóvil y gastos, y eso fue lo que me enganchó. Y yo dije para mí, no, pues estos me van a dar automóvil pagado, era de ellos, pero lo iba a usar yo incluso en la vida personal también. Y aquí soy mientras la crisis pasa y ya me voy a otra cosa mariposa. Yo había estudiado administración de empresas. Me quedé 20 años en el área de ventas y tuve muchas responsabilidades. ¿Qué pasó? Que descubrí, y eso sucede con muchas personas que son muy exitosas en ventas, que yo tenía habilidades naturales, cualidades personales para esto de ventas. Mi papá era ingeniero en electrónica, muy eminente, y yo no sirvo para eso. Yo nomás serví para vender shampoo, pasta dental y detergente, ¿no? No le llegué a mi papá, que era el ingeniero, pero pero qué penetración de mercado, o sea, todo el mundo. ¿Qué te voy a decir? También tuve la suerte de estar en una de las grandes escuelas. Pero el resumen de todo esto es que los vendedores de alto impacto, por llamarlos así, los vendedores top stars, vamos a decir, antes de vender la primera vez en su vida, ya tienen 2 cualidades esenciales.
que son importantísimas para vender. Uno es un ego drive, así le llamamos, para lograr lo que ellos se proponen. No importa, no matter what, decimos, no importa. Ahora le llaman resiliencia, ahora le llaman tenacidad, iniciativa, no. Ellos se proponen una meta personal desde que son niños, adolescentes, jóvenes, y la cumplen. Porque su lucha, demostrarse que sí pueden, no es demostrarle a los demás, es demostrárselo a sí mismo. No les importa que los demás, les importa que ellos se demuestran que sí pueden, y eso se llama ego drive positivo, alcanzar sus metas. Por arriba de todo y contra todo, llegar a donde yo quiero, a fuerza de sacrificio, a fuerza de pensar, a fuerza de autoconocimiento, de saber encontrar las oportunidades de trabajo, de cómo lograrlo, ¿no? Y eso se llama ese ego drive, que así le llamamos. Esto incluso lo estudió en la Universidad de Harvard, y cuando muchos años después yo lo vi, dije, ¿qué razón tienen? Y en un artículo que tienen, que lo pueden encontrar en internet, que se llama ¿Qué hace un buen vendedor? What makes a good salesman? Por Harvard. Lo dice Harvard, lo aprendí yo a trancazos en la vida real. La otra cosa es que tú tienes que tener empatía. Esa gran capacidad para ponerte en los zapatos del otro y ver las cosas desde la perspectiva del otro. Y cuando sientes y piensas como el otro, eso te da un poder muy grande de negociación. Porque entonces llegas haciendo una propuesta de ventas, no en base a ti, sino en base a tus clientes, a lo que ellos quieren, a lo que ellos necesitan. El secreto de ser muy exitoso en ventas es crecer tú a través de hacer crecer los negocios de tus clientes. La mayoría de la gente de ventas, estoy hablando muy en general, pues tienen que lograr una cuota y la logran a como de lugar. Y muchas veces, vamos a hablar un lenguaje muy coloquial, embarcan los inventarios de sus clientes por lograr sus cuotas. Eso es lo que nunca nos debe de suceder a un vendedor, como tú le llamas, de alto impacto. Yo tengo que hacer como tú y sentarme contigo y pensar contigo con esta empatía. ¿Cómo te puedo hacer vender más? Por supuesto, de lo mío, ¿verdad? Los mayoristas, los grandes clientes del canal moderno que tenemos, mi más orgullo y experiencia y agradecimiento es Farmacias Guadalajara. Me tocó ser su Key Account Manager por situaciones, como tú mencionabas, de Head & Shoulders, mercado de prueba aquí, en 1984, y por supuesto que mi comprador, para mi suerte, fue el licenciado Javier Arroyo Chávez, presidente de Farmacias Guadalajara, y el que dirige todo. Y ya sabrás quién le aprendió a quién, ¿verdad? Yo recién graduado y entrenado por un Procter & Gamble, y él que nació en la farmacia con su familia, con sus papás. Entonces, cuando nos sentamos, yo de 20 y tantos años, y él a lo mejor de 30 y tantos, no sé, aprendí mucho de él, entendí lo que él necesitaba, y quién me iba a decir que durante los años esa organización se iba a convertir en la organización que es hoy a nivel nacional en México. Tenía 30, la única que estaba fuera de Guadalajara era una que tenían en Tepic. Sí. Cuando yo empecé a trabajar con él. ¿Y qué hice? Entender lo que ellos necesitaban. Fui con Procter, este es un caso que lo podemos platicar después, y conseguirlo dentro de Procter. Hice unas ventas internas muy importantes y conseguí lo que ellos necesitaban para poder lanzar la superfarmacia, más o menos un año después. Y siempre ha sido el licenciado Arroyo muy agradecido y muy gente como para recordar que fui de las personas que estuvimos con él en ese lanzamiento, ¿no? Nunca se le ha olvidado. Entonces, pues yo le agradecí todo lo que aprendí, y lo que aprendí lo empecé a aplicar. Y entonces, yo he visto que un común denominador de la gente muy exitosa en ventas es eso, la empatía y el ego drive, que aunado a otras características como son esa capacidad de comunicación. Luego estamos en el mundo de los negocios, tenemos que ser gente muy orientada al negocio, tenemos que tener capacidad para, la mía es básica para sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, pero saber hacer los márgenes, los markups, entender todo,
entender el canal, cómo funciona el canal, si es un canal de mayoreo, si es un canal de autoservicio, si es un cliente que está vendiendo business to business y a quién les vende, en fin. Y sentarnos con ellos a poderle ofrecer las mejores ideas, muchos le dicen soluciones, para que sus negocios crezcan. Es realmente, durante un tiempo, se llamó en Procter el departamento de ventas, departamento de desarrollo del negocio de los clientes, Customer Business. Después se lo quitaron porque con los acrónimos siempre decíamos CBD, 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 al final nadie sabía que andábamos en ventas y pensábamos que éramos todos menos ventas, pero en realidad es el departamento que desarrolla el negocio de los clientes. Características en resumen: esa capacidad de lograr metas, el ego drive positivo, esa empatía, comunicación, esa capacidad de relacionamiento, ese gusto por trabajar en equipo, el poder también tener iniciativa y creatividad e innovación, en muchas ideas, en muchas, romper paradigmas. Yo rompí un paradigma en Procter, cómo le íbamos a ofrecer ciertas condiciones comerciales a una cadena local de 30 puntos de venta, cuando estábamos trabajando con cadenas nacionales en 300 puntos de venta. Bueno, esa fue la clave con Farmacias Guadalajara, por su apoyo con el desarrollo del Test Market de Head & Shoulders. Hicimos una alianza en donde había un win-win para los dos, y de ahí resultó un pequeño granito que fundó la Superfarmacia, cosa que es uno de mis más orgullos que tengo en la vida profesional, ¿no? Realmente, porque aprendí lo que mi cliente, que tenía más experiencia que yo, me estaba diciendo. Entonces, la otra cosa es esa capacidad de análisis para que los números básicos de negocio, las ventas, los márgenes, en fin, los costos, en fin, uno los traiga muy al día, y el pensar como gente de negocios, siempre convenciendo con argumentos que son muy importantes para el cliente. Sí. La otra cosa que sucede con la gente muy importante en ventas es que entiende que los estilos tanto de pensamiento como de comunicación son muy diversos. Y creo que con ustedes, no me acuerdo si tuvimos la oportunidad de hacer el DISC, en donde vemos los diferentes cuadrantes en cuanto a personalidad y estilos y todo lo demás. Sí. A ver si alguien del auditorio tuyo lo conoce, pero es muy importante entender que hay gente muy orientada a la acción y a los resultados, gente muy orientada a la gente y a la influencia, gente muy orientada al análisis, la exactitud, los procesos, los números, y gente muy orientada a dar soporte a toda una organización, a todos los procesos. Entonces, son 4 estilos que se dividen entre muchos más. Uno siempre piensa que como uno es la mejor forma de ser. Y sobre todo cuando te hacen supervisor, porque te enseñan a que corrijas y que estandarices la forma de trabajar de la gente. Pero cuando ya pasas a ser gerente y directivo, te das cuenta que lo valioso es exactamente todos los que no son como tú, pero que tienes tú la capacidad de sacarles lo mejor de sí mismo a pesar de que no sean como tú, que sean opuestos a ti. Exacto. Ahí es donde la siguiente parte de la charla me gustaría tocar, porque ya analizamos a un vendedor, pero no necesariamente el mejor vendedor va a ser el mejor gerente, porque el gerente tiene que planificar, tiene que organizar, tiene que dirigir y controlar a todo su personal. Tiene que ser psicólogo, tiene que ayudar a cierres, pero no necesariamente puede ser el mejor vendedor, el mejor del equipo, convertirse en el mejor gerente, porque debe tener otras cualidades, otra forma de pensamiento, otra forma analítica y de englobar problemas, ¿no? Sí, lo dijiste muy bien. Mira, existe mucho el caso de gente que son los vendedores número 1 estrella. Se le bajó un poquito el volumen, doctor. Perdón, ¿me escuchas mejor aquí?
Sí, ya. Okay. Ya. Mira, tenemos el caso clásico de que tenemos el vendedor número 1 estrella, que cuando lo mueves a ser supervisor no le gusta, no puede, no brilla, no sale, no. A él le gusta trabajar en la calle, estar con sus clientes, ser libre, hacer sus cosas. Pero primero, para ser supervisor te debe de gustar primero tener un dominio técnico del proceso de ventas de primera, el que cada empresa le da, y luego el gusto por enseñar, el gusto por explicarle a los demás. Entonces esa combinación te hace ser un buen supervisor, porque como tú eres el que tiene el dominio de los estándares, eres un ejemplo. Entonces corriges, pero para corregir necesitas entrenar y necesitas explicarles y hacer un proceso de entrenamiento, ¿no? Luego ya cuando pasas a gerencia, primer nivel de gerencia, luego gerencia media y alta dirección, entonces te vas quitando, te vas alejando de la operación y te vas haciendo más estratega y menos operativo. Y como tú lo acabas de decir, yo tengo que saber poner a cada persona de acuerdo a su perfil y a sus skills, en el lugar donde mejor brille para que contribuya más, porque si no puedes hacerle de un cielo un infierno, porque lo pones en donde no le entiende, no le gusta, o no, lo puede hacer pero no le gustan. Entonces tienes que poner ese match, tienes que tener ese feeling de dónde lo pongo, y tienes que tener una comunicación abierta, en doble sentido, hablar con toda tu organización, que la gente te tenga confianza, que no te tenga miedo, y que vengan contigo y te den sus ideas y juntos se convenzan de quién tiene la razón, y tener la humildad de decir, oye, pues llegó con una idea que a mí no se me había ocurrido y está más buena que la mía, pues vamos con la tuya, mi estimado. La otra parte de delegar no quiere decir tú lo haces y tú me respondes. Delegar es, te voy a dar toda mi confianza, sé que vas a tomar buenas decisiones, y si no las tomas, el responsable soy yo. Y si sí las tomas y te va bien, el crédito es tuyo. Porque al final, el que un subordinado triunfe y se luzca, en automático te estás luciendo tú sin que nadie diga nada, porque saben que este subordinado tú lo estás dirigiendo. No necesitas colgarte la medalla. Con hacer brillar a toda tu gente, la gente ya sabe quién eres tú. Y a tu gente eso le gusta mucho, la motiva, ¿no? Entonces, yo nunca tuve ninguna preocupación de que los muchachos jóvenes me alcanzaran o me rebasaran. Porque si tú llegas a poner en la silla de la autoridad máxima a una persona que pasó por ti y tuviste la suerte de dar lo mejor de ti para esa persona, muy probablemente vas a tener una situación muy privilegiada cuando esa persona te dirija a ti. No sé si me estoy... Sí. Es que eso es fundamental porque, digo, yo también ya no me he puesto al primer hervor, he dejado equipos de trabajo, y lo que más me gusta es que después de que ya salgo de una empresa y veo que mi gente ascendió, superó y está dirigiendo de acuerdo a las bases que en su momento planteé y dejé, y sigue teniendo esa misma estructura y bases, pues es parte de la herencia que tú estás dejando. Esa parte de formación de gerentes o la formación de vendedores exitosos, pues nos habla también de nosotros mismos, y nos habla de que hicimos un buen trabajo. Cuando no podemos ver a la persona que nosotros salimos de la empresa y se quedó en nuestro lugar y era parte de nuestro equipo, creo que ahí hay un error de egos, ¿no? El ego, obviamente, en el vendedor, pues es lo máximo y es lo que debemos de tener día a día, y no podemos dormir quitándonoslo. Siempre está nuestro ego como vendedores, pero qué mejor ego el decir, bueno, preparé muy bien a un vendedor, preparé muy bien a mi gerente, preparé muy bien a mi sucesor, y esa es la parte que tú estás dejando como bases en una empresa, ¿no? Definitivamente, y fíjense, se van a sorprender, hay un artículo muy interesante, seminal, le llamamos seminal porque sigue siendo como el de la pirámide de Maslow, ¿no? Salió en 1960 y tantos, y también lo sacó Harvard, y se llama Sales Managers Must Manage.
A mí me encanta porque así como cuando la gente estudia a Maslow, la pirámide de Maslow, este artículo que es de los 60, de los años 60, sigue tan vigente hoy en día, por eso le llamamos seminal, porque la esencia de la gerencia, ahorita que estamos ya hablando de un rol gerencial en ventas, la pone en 3 dimensiones. Nos dice que los gerentes deben de planear, deben de dirigir y deben de controlar. Esas son las 3 grandes dimensiones de la gerencia. Y en cada dimensión nos dice cosas importantes que tenemos que hacer. Nos dice que además estas 3 dimensiones del rol de la gerencia de ventas deben de complementarse con una excelente comunicación, manteniendo esa comunicación abierta en doble sentido en las 2, ida y vuelta con subordinados. Debe de tener la capacidad analítica para tomar decisiones asertivas lo mejor posible, bien informadas, y debe de buscar siempre maneras de mejora, tanto en procesos como con relaciones con clientes, en fin, son tres cualidades adicionales, ¿no? Por ejemplo, en la diversión de planear están los famosos forecast, ¿no? Lo que estoy yo previendo que voy a vender en los próximos años. Establecer objetivos, construir organizaciones, ¿ves? Establecer un presupuesto de trabajo. Aquí se usa mucho en el calor, ¿cuál es tu presupuesto? Y está bien, pero a mí me gusta más decir cuáles son tus objetivos de venta y cuál es tu presupuesto de dinero de operación para lograr esos objetivos de venta. Es cuestión de semántica. También en dirigir empezamos con la supervisión. En dirigir entra a delegar, como les decía, y entra la parte de la motivación, la parte del entrenamiento, la parte de ir aconsejando, acompañando a la gente. Y en la parte de lo que es controlar, pues es toda esa parte del seguimiento con los KPIs, los Key Performance Indicators, para ir viendo cómo vamos. En fin, tenemos que poner objetivos que estén bien escritos y que sean agresivamente, digo yo, realistas, porque hay una línea muy tenue en donde ya ponemos objetivos que no son reales. Hoy, por ejemplo, en este momento de la contingencia, las empresas más exitosas hicieron ajustes a todo lo que no habíamos previsto a partir del 16 de marzo o del 20 y tantos de marzo. Generalmente los presupuestos los terminaron de cerrar en octubre, noviembre, algunos en diciembre, y los arrancan en enero, como todos saben. Pero en marzo se vino una situación que nadie podíamos prever. Si nosotros nos lo hubieran comentado en diciembre que esto iba a pasar, pensamos que nos estaban platicando una película de ciencia ficción. Y resulta que no. Exacto, porque si no es alcanzable es desmotivante, entonces pierde totalmente sentido la cuota porque no lo van a alcanzar, y lo que pasa es de que con el equipo se desmoraliza y pierde todo sentido la cuota, ¿no? Yo creo que la cuota exactamente no debe perder ese sentido realista y alcanzable, pero que y agresivo, porque vamos... Que sea alcanzable, agresivamente realista, digo yo siempre así, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. La parte de la organización, obviamente, del gerente, de aprender a dirigir y a controlar a su equipo, entender que no todos los vendedores son del mismo estilo. Hay vendedores que tienen y cumplen con su objetivo, pero no necesariamente tiene que ser el mismo perfil de todos, porque si no va a tener un problemón adentro de la empresa tremendo, ¿no? Tienes que tener diferentes perfiles, más suaves, más agresivos, más constantes, más, de cierta manera, por el tipo de cliente que manejas, ¿no? Sí, en la industria en la que estás, muy, muy correcto. Muy bien, doctor. Pues ya se nos está acabando el tiempo. ¿Algo que quiera agregar? Pues miren, yo creo que las 2 primeras cosas que les mencioné es, hay vendedores que no tienen, que tienen el ego drive que mencionaba, pero no tienen la empatía. Y eso explica muchas cosas que no pueden lograr con los clientes. Hay vendedores que tienen empatía, pero no tienen tan fuerte el ego drive. Eso también explica otras cosas en cuanto al logro de metas.
Pero cuando tienen el ego drive y la empatía, que esa no se lo podemos, eso lo traen. Y sí le podemos conscientemente decir, tienes que ponerte más en los zapatos del cliente, entender al cliente, verlo como él ve. Yo creo que con la comunicación, con esa capacidad de prepararse para vender, eso sí, no mencioné que tenemos que ser expertos en nuestro negocio, en nuestro producto, en nuestra industria, conocer a la competencia, conocer a los clientes. ¿A ti no te gustaría ir con un médico que no sea experto en la especialidad de que te va a tratar? Porque vas a decir, pues este medio sabe, pero quién sabe cómo me ande yendo, ¿no? Sí, exacto. Lo mismo sucede en los negocios. La gente de ventas que nos va a vender algo, business to business, business to consumer, en fin, tenemos que ser expertos en nuestra industria y saber que le vamos a aconsejar las mejores ideas y las mejores cosas al cliente, y yo creo que el secreto está con todo eso, crecer a través de hacer crecer a ellos, porque así nos vamos con ellos para arriba y ellos están encantados porque ellos fueron los que se fueron para arriba y yo me colgué de ellos para que él vendiera más de lo mío. Cascada todo ese crecimiento, y si es ganar, no ceder, no, en todo hay que saber qué ceder y conceder, que es un tema grandísimo de entender el ceder y el conceder en todo. Es difícil. Hay un tema, doctor, que me gustaría en un futuro que nos pudieras platicar, los 3 momentos de la verdad, que es fascinante, es realmente algo que lo vivimos todos los días, pero a veces tenemos un velo de ISIS y no lo terminamos de entender cómo es, pero regálanos ese en un futuro, doctor, porque está buenísimo ese tema. Qué bueno que los tienes en mente, y es lo que yo le aprendí a la extraordinaria estrategia de mercadotecnia que supo hacer Procter & Gamble durante casi ya 200 años, ¿no? Muy bien, doctor. Te digo, con mucho gusto de estar aquí en tu podcast. Un saludo a todos los que te escuchan, un deseo de que se cuiden mucho y que protejan a sí mismos y a todas sus familias, y que al mismo tiempo se adapten a esta circunstancia que no sabemos cuánto va a durar, pero que creemos que va a ser transitoria, y con esa capacidad de lograr y de vencer y de sobrevivir, vamos a llegar a un final muy positivo para todos. Ese es mi deseo para el mundo entero, para mi país y para todos ustedes. Muy bien, doctor. Bueno, ya quedamos comprometidos para hablar de los 3 momentos de la verdad del marketing, y hay un tema que también ojalá lo podamos platicar, que son las dark stores. Entonces es un temazo también que me gustaría tratar contigo, doctor, en un breve tiempo, porque esto está caliente y la gente quiere saber más de ese tema. Muchas gracias, doctor. Tus redes sociales van a aparecer durante el inicio y final del video para que puedan contactarte y que estén en contacto contigo. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ti y a todo tu público, deseándoles lo mejor. Muchas gracias, Gabriel. Tecnológicamente fácil.